Vamos ahora en busca del análisis detrás de los números. Ayer el INDEC dio a conocer esta cifra tan triste, la de la pobreza, 40,1% para el segundo semestre del año en nuestro país. El gobierno nacional esperaba un poquito más, pero es sin duda un número altísimo que está aún por encima del primer trimestre del año y que además no contempla el salto devaluatorio post elecciones PASO en agosto. Pero ¿qué hay detrás de los números? Vamos a analizar un poquito la situación. Lo vamos a hacer de la mano de un especialista. Lo saludamos a Jorge Paz, que es investigador del CONICET y trabajador de las cuestiones que tienen que ver con la pobreza. Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Marina? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a usted por estar aquí. Referenciamos de la provincia de Salta. Sí, mi lugar de residencia efectivamente es la provincia de Salta, que históricamente también es una de las más pobres de la Argentina desde un punto de vista estructural. Bueno, pero eso es, en esa realidad trabajo, sí, efectivamente. Bien, bueno, la idea es poder comentar un poquito. La primera consulta es ¿cuál es la impresión que le deja este indicador? El que se dio a conocer ayer, ¿era lo que se esperaba? ¿Es una tarea compleja la de tratar de analizar la realidad detrás del número? ¿Cómo lo ve usted como especialista al conocer este dato? Sí, en realidad es un poco menos de los que esperábamos. Yo también, nosotros tenemos dentro del instituto en el que yo trabajo, tenemos un pronóstico acerca de la pobreza al futuro de corto plazo. En realidad no podemos hacer estimaciones, en Argentina menos aún, de hacer estimaciones de muy largo plazo. Pero nosotros habíamos estimado un punto por encima de lo que dio efectivamente y estimamos que suba un poco más hacia fin de año. Es decir, que no hubo sorpresas, este 40% ya se había previsto, y me gustaría aclarar de dónde surge el dato de la pobreza, ya que planteabas este tema de que hay detrás del número, porque eso nos permite sacar conclusiones acerca de lo que se puede esperar en el futuro y cuáles son los elementos que se pueden usar para atacar esa pobreza y cuáles son también sus consecuencias. Así que me gustaría aclarar un pequeño punto ahí. El nivel de pobreza, que técnicamente se le llama prevalencia, es decir, el porcentaje de personas que se encuentran con ingresos por debajo de un determinado umbral, es un balance que se da entre ingresos de la población, los ingresos que entran desde la fuente laboral o de alquileres, rentas, ayudas familiares, de cualquier tipo de ingresos. Eso se compara con el valor de una canasta alimentaria, eso es lo que INDEC llama indigencia, o con una canasta que contiene más bienes además de alimentos, que es lo que INDEC llama la canasta básica total o pobreza directamente. Entonces, cuando el ingreso se ubica por debajo de un hogar, se ubica por debajo de esa canasta, a ese hogar se lo identifica como un hogar pobre de alguna de esas canastas. Y cuando cae por debajo del ingreso de la canasta básica alimentaria, decimos que un hogar es pobre, está en pobreza extrema o es indigente en el léxico que utiliza INDEC. Entonces, lo que estamos mirando, nosotros ahora estamos diciendo que en el primer semestre de este año, un 40% de la población en Argentina residía en hogares cuyo ingreso es menor que el valor de la canasta básica que se considera necesaria para la subsistencia. Ese es el punto. Sí. Pero acá, claramente, eso depende de dónde fije yo el umbral, de cómo capte los ingresos. O sea, hay una serie de elementos que contribuyen a dar ese valor que estamos mirando. Jorge, le quiero consultar qué es lo que responde, a su entender, a qué responde esta situación, porque uno entiende que en Argentina no hay necesariamente un problema de desempleo. Existe una tasa de desempleo que es relativamente baja, pero la mayoría de la población tiene trabajo, hay un porcentaje importante que trabaja en condiciones informales, pero los especialistas aseguran que hay una cuestión del deterioro de los ingresos de los trabajadores, de los asalariados, pero también la cuestión de los precios.
descontrolados en nuestro país. ¿Qué explicaría esta asimetría entre los ingresos y el costo de la canasta básica? ¿Cuál es el análisis que usted hace? Perfecto, claro, justamente lo que planteabas ahí, de que, digo, ¿de dónde viene? La gran mayoría de la población en Argentina vive de ingresos laborales. Es decir, que el mercado de trabajo marca ya un elemento muy importante para tener en cuenta en el momento de evaluar la pobreza. Por supuesto que si hay desempleo, el ingreso de la persona desempleada es cero. Entonces, obviamente, en ese caso, tendríamos ingresos ya menores que eso, es imposible. Pero puede haber ingresos laborales que no sean suficientes para cubrir los gastos de la canasta básica alimentaria. ¿Cómo hacen las familias para lograr juntar ese ingreso? Muchas estrategias. Por ejemplo, si el ingreso de una sola persona adulta no alcanza para cubrir la canasta, salen al mercado laboral otras personas, familiares, hijos, a veces en muchos casos en Argentina, niñas, niños que salen a buscar empleo o a buscar algún ingreso adicional para la familia. Entonces tenemos situaciones de estrategias de multiperceptores de ingresos que forman un pool y que eso les permite estar un poco afuera de la pobreza. La otra gran parte del ingreso de las familias viene de las jubilaciones, por ejemplo. Eso ya son ingresos no laborales. Jubilaciones, y un elemento también tremendamente importante en el caso argentino es el ingreso que proviene de la asignación universal por hijo. O sea, son programas de transferencias de ingresos que lo que hacen es apuntalar el ingreso familiar. Por eso, digo que es muy importante para el caso argentino la asignación universal por hijo, porque hay una brecha muy grande entre la tasa de indigencia, o sea, el porcentaje de personas que viven por debajo de la canasta básica alimentaria, y la línea de pobreza. Pensemos que la pobreza total está dando 40 y la pobreza extrema ayer dio 9,3%. O sea, estamos entre 9 y 40, es una brecha enorme, en ningún país se da eso. Y eso es porque estos programas de transferencia de ingresos están manteniendo un grupo importante de población que no pasa para abajo, digamos, dentro del rango de pobreza, y lo está manteniendo ahí en un nivel intermedio. Sería mucho más catastrófico. Nosotros hicimos un cálculo que sacar esos programas de transferencia condicionada aumentaría en 12 puntos la tasa de indigencia, con lo que tendríamos una tasa de indigencia de 20% aproximadamente, una situación muchísimo más grave que la que estamos viviendo ahora. Claro. Entonces, la estructura de los ingresos nos relata, nos narra acerca de las razones por las cuales uno puede pensar qué es lo que va a suceder. Ahora, la otra parte que mencionabas, el tema de precios, es lo que actúa fuera de lo que puede hacer la familia con los ingresos, porque eso ya no tiene control la familia para los precios. Entonces, la inflación imaginemos como una carrera entre dos participantes. Una es los precios que van corriendo y los ingresos que se van actualizando como se puede, o se van implementando estrategias como las que mencionaba recién. Hasta ahora van ganando los precios. Yo hacía una comparación, los precios entre el primer semestre del 2022 y el primero del 2023, el valor de la canasta se incrementó en 119%. Y los ingresos aumentaron en 105%. Entonces ese fue el aumento de la pobreza que se dio entre el primer semestre del 2022 y el primer semestre de 2023. Bien, le quiero consultar, le haría muchas preguntas, pero le quiero, porque recién habló de la cuestión de la niñez, de cómo en muchos casos tienen que salir las infancias a trabajar para conformar un pool por el ingreso del hogar. Pero le quiero preguntar por las cuestiones y las asimetrías dentro del territorio nacional, como referente de Salta, ¿no? Parece que esto es histórico, el 40,1%, pero hay regiones del país que siempre históricamente están mucho más golpeadas por la pobreza. ¿Cuáles son y por qué se sostiene esa pobreza? ¿Tiene que ver con lo estructural? ¿Cómo lo ve? Claro. Bueno, ahí mencionaste varias cosas que son puntos claves. Una es la infancia, la situación de niñas y niños en nuestro país, que siempre pensemos que si la tasa general da un 40%, cuando uno piensa en niñez,
hay que sumarle 12 puntos más o menos. O sea que la tasa de pobreza infantil está 12 puntos por encima, más o menos en promedio esa es la situación. Ahora dio un poco más, si me dejas puedo ver el dato exacto. 56. Dio algo así. Ahí está, ese es el valor que dio de la pobreza infantil. Eso se explica por un fenómeno en parte demográfico y en parte social. Es decir, las familias que son pobres, recordemos lo primero que dije, cómo se identifica una familia pobre, se comparan ingresos con gastos. Entonces, cuando un hogar es identificado como pobre, todos los miembros de ese hogar son pobres, según esa definición técnica. Entonces, los hogares que tienen ingresos bajos y que en gran parte son los hogares pobres, son hogares que tienen una alta proporción, una proporción más alta de niñas y niños dentro de esos hogares que los hogares no pobres, que los que superan el valor de la línea de pobreza. Dentro de los que superan el valor de la línea de pobreza tenemos hogares, por ejemplo, de personas mayores, jubilados, o personas que trabajan y que tienen pocos niños. Entonces siempre se da, eso es una regularidad empírica a nivel mundial, de que la pobreza infantil está por sobre el nivel, por cómo se mide la pobreza, ¿no? Probablemente, si yo la mediría a nivel de personas, los hogares pobres podrían decirte, quizás mis hijos no son pobres porque comen, porque van a la escuela, pero probablemente la familia se prive de algunas necesidades, las personas adultas de esa familia, y los que no sean pobres sean los niños. Pero eso no lo puedo ver con los datos que manejamos en nuestro país. Eso te requeriría un estudio especial para poder ver si eso es efectivamente así. ¿Por qué? ¿Por qué nos preocupa el tema de la pobreza en la niñez? Porque ahí es el otro tema que presentaste en tu pregunta, que planteabas esta situación de la pobreza de largo plazo, porque el problema de la pobreza en la niñez, niños y niñas que nacen en la pobreza tienen una probabilidad muchísimo más alta que el resto de los niños que no nacen en situación de pobreza de ser pobres cuando sean adultos. Entonces, ahí tenemos el problema, el famoso problema dentro de la literatura, de la gran literatura de pobreza, de que la reproducción intergeneracional de la pobreza, cómo rompes esa cadena que une la pobreza actual con la pobreza futura. Ese es el gran dilema que tienen los gobiernos en general, y es por eso que las ayudas generalmente se piensan para hogares con niños, porque preocupa a los gobiernos el hecho de que esos niños, por estas cuestiones que mencionábamos, tienen que salir prematuramente al mercado laboral, dejan de estudiar, desertan de la escuela secundaria. Hay una alta proporción de niñas particularmente que tienen embarazos adolescentes, son mamás de muy jóvenes, no pueden seguir estudiando. Entonces ahí se comienzan a generar en esas etapas de la vida ya los elementos que son necesarios para generar una situación de pobreza adulta con alta fecundidad, que después se va a traducir en hogares pobres, claro, en el momento que esas personas lleguen a ser adultas. Claro, bueno, y perpetuar esta instancia, claro, que es tan sensible. Exacto. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, ha sido muy amable, siempre es un gusto escucharlo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo, muy amable.